evacuación preventiva del borde costero. Volver a echar a andar esto, si la vida es así. Afortunadamente, pese a toda la tragedia, tenemos pocas, yo diría, víctimas que lamentar. En este momento iniciamos nuestro paro de actividades por 24 horas en todos los aeropuertos del país. Claro, para Bogotá a la 1 de la mañana. ¿Nosotros qué culpa tenemos? No cabe este tipo de movilizaciones ilegales. La presidenta goza de extraordinaria salud y hacer un llamado al respeto mínimo institucional con la figura presidencial. Poner en tela de juicio la figura de la presidencia de la República no tiene fundamento alguno. Y claramente estos rumores vienen de alguna parte y no vienen de la oposición. Acompañamiento antes, durante y después de la decisión que tome la mujer. La dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de ser violada. Proteger la vida de los más pequeños e indefensos es nuestra misión. No hay aborto libre, ni va a haber aborto libre. Lo único que hemos hecho es avanzar para que bajo 3 causas muy concretas, la mujer decida. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que comienza cada semana aquí en CNN Chile. Una semana marcada por muchos temas, claro, la que pasó, como la votación de la despenalización del aborto en 3 causales, por ejemplo, o el paro de los funcionarios de Aeronáutica Civil, pero también con un clima muy crispado, con palabras muy fuertes de lado y lado, y claro, con las fiestas patrias y con el terremoto en el norte chico acaparando la atención sobre el fin de la semana. Vamos a de inmediato mostrarles cuáles son nuestras candidatas a frase de la semana. Como siempre, nuestros panelistas en el estudio van a votar por la frase que consideran la más importante, la más relevante, la más recordable tal vez de la semana que pasó, y ustedes van a tomar la decisión final votando a través de las redes sociales. Partimos con el diputado José Antonio Kast, quien habló de un desgobierno y deslizó la posibilidad de una renuncia de la presidenta. Escuchemos. Hoy día hay un desgobierno, hoy día no hay liderazgo, hoy día nadie conduce este país como corresponde. Por lo tanto, es una decisión que ella tiene que adoptar en algún momento. Y coordinadamente, como no siempre ocurre, los dirigentes de la nueva mayoría respondieron. Hablaron a una sola voz, ocuparon la misma palabra, sedición. Escuchemos lo que dijo el presidente del PPD, Jaime Quintana. Creo que no nos podemos seguir haciendo eco de campañas sucias, de campañas del terror, de campañas de sedición. Las palabras más esperadas tal vez de la semana eran las que iba a pronunciar el arzobispo Ricardo Esati tras la revelación de sus correos con el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Habló finalmente en el Te Deum y esto es lo que dijo Esati ante una muy menguada concurrencia de autoridades. Me he sentido expuesto a una crítica descalificadora como a la que muchos de los aquí presentes han experimentado. Me valgo de la oportunidad para pedir perdón a quienes pueden haberse sentido ofendidos. Kast, Quintana y Esati, nuestros 3 candidatos a frase de la semana que comenzamos a conversar con nuestros panelistas hoy en Ciudadanos. Cecilia Pérez, Alberto Mayol, Jaime Mañalich, Alfredo Jonant. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hola. A ver, Cecilia, ¿cuál es la frase de la semana? Yo voy a quedar con la frase del senador Quintana, porque yo siento que obedece a una estrategia que se ha repetido en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que se llama victimización. Cuando en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, sus 2 primeros años, estuvo mal evaluada por efecto Transantiago, se habló de femicidio político. Y ahora en este segundo gobierno, cuando no solamente la evaluación no la acompaña, sino que ha tenido los más altos niveles de desaprobación desde que existen mediciones en democracia, empieza la propia nueva mayoría a establecer esta estrategia de victimización llamando sedición. Y no solamente siento que es una estrategia, sino que además es una estrategia burda, es una estrategia media paranoia. Que además obedece a tratar de insultar la inteligencia de los chilenos, porque fíjense ustedes que se trata de acallar críticas opositoras, críticas que son legítimas y válidas en democracia,
a través de una palabra que implica violencia, que implica tratar de desestabilizar un sistema vía violencia como es la sedición. Y si por eso fuera, Daniel, entonces yo tendría que acusar en el gobierno del presidente Piñera de sedicioso al expresidente Eduardo Frei, cuando en el año 2011 dijo que Chile estaba al borde de la ingobernabilidad. Tendría que acusar al actual diputado Osvaldo Andrade de sedicioso cuando señaló en bajas encuestas que tuvo el presidente Piñera que Chile no se merecía un presidente como el presidente Piñera. Entonces acá la crítica legítima, algunos sectores de la nueva mayoría le llaman victimización. Ahora, enhorabuena que se unan en torno a algo y que este caso es la victimización. Alberto. Originalmente, creo que si esto lo hubiésemos visto la semana pasada, antes del terremoto, probablemente el tema de la sedición habría sido el más importante. A mi juicio, no sé si toda la derecha política, ni mucho menos, pero sí me parece que parte de la derecha política, mucho de la derecha fáctica, sí estuvo con al menos algún interés en invertir en los valores de la sedición, pero me parece que eso ya está fuera de repertorio y no tiene mucha importancia. Me parece que lo que pasó en el Te Deum con Ezzati es lo más relevante, no tanto por el valor implícito o explícito de lo que dijo, porque pedir disculpas a quien pueda sentirse ofendido, qué sé yo, no es nada, digamos, sino por esta cosa como muy... Estaba leyendo los diarios de José Donoso y él le manda una carta a Eduardo Frei Montalva en un momento y le comenta, le dice, a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, le dice, mire, ¿sabe qué? Yo creo que en Chile hay un valor del pedir perdón muy sencillo, que es como superficial, uno pide perdón y ya se acabó, no pasa nada, y no hay ninguna profundidad en ese pedir perdón. Creo que, y esto es muy grave para alguien que viene de la tradición cristiana, pedir perdón así superficialmente, ¿ya? No significa mucho, y quien merecía perdón por parte de él, que las disculpas del caso, era directamente la presidencia de la República, que había sido la que había sido tensionada, presionada para tomar decisiones que no le correspondía a él ejercer esas presiones. Por tanto, me parece que eso es lo más relevante. Ok, Jaime. Yo también me quedo con la frase del senador Quintana. Hay que reconocer que su origen en realidad está en una columna de Jorge Navarrete en La Tercera, cuando él dice, yo nunca pensé que iba a escribir de esto, qué sé yo, y él pone por escrito de que lo que está ocurriendo tiene un perfume, tiene un olor a sedición, citando el artículo 133 del Código Penal, que lo leo textualmente, dice, los que por astucia o por cualquier otro medio, porque él hace esta columna con amenaza, pero sin alzarse contra el gobierno, cometían algunos de los crímenes o simples delitos, que son los que se refiere a sedición, invocando este título de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es bastante paradójico que el actual gobierno cite esa ley maldita, comillas, así conocida históricamente en sus distintas acepciones, para defenderse. Yo creo que es un gesto desesperado y desde luego creo que vale la pena que el senador Quintana, que es tan prolífero en frases notables, cambie el libretista. No le conviene el actual. Alfredo. Bueno, esto es que me cambio de frase y ahí me voy a... No, pero yo me voy a quedar con Alberto, pero no resisto la tentación. Puedes votar por esa frase, explicarlo y después te damos la palabra para que entremos en el otro tema. Voy a partir al revés. Voy a partir con la frase de Ezzati, que a mí también me parece mucho más interesante que esta polémica un poquito estéril y teatral sobre sedición y desgobernabilidad, por ponerle un nombre, digamos. Lo de Ezzati a mí me importa y me interesa más, primero la razón que señala Alberto. El perdón que ofreció Ezzati fue un perdón, perdónenme, estamos en fiestas patrias, perdónenme el uso popular del lenguaje, pero fue un perdón rasca. Un perdón impersonal, un perdón forzado, teatral, sin nombre, sin destinatario. Y ese perdón hubiese sido mucho más eficiente, incluso favorable a los propios intereses de la Iglesia, si ese perdón hubiese tenido nombres. El nombre de Juan Carlos Cruz, de Hamilton y así sucesivamente, vale decir, de las víctimas. Uno no pide perdón así en abstracto. Por lo tanto, creo que la frase de Ezzati lo que revela es una forma vulgar de evasión de la responsabilidad de dos jerarcas de la Iglesia que compromete a la Iglesia. Vale decir,
no son formas personales de evasión, sino que precisamente porque son mandatarios de la Iglesia, es la forma en que la Iglesia de Santiago tiene para evadir su propia responsabilidad sobre lo que fueron complicidades activas y no solo pasivas respecto de crímenes que hoy día todo el mundo rechaza, pero hasta el rechazo suena distinto en boca de Zatti y del cardenal Errázuriz. Dicho eso, no sé si Jaime o Cecilia tienen algo distinto que decir sobre el tema del arzobispo, o hay cierto consenso en lo que hemos escuchado de Alberto y Alfredo. No, yo tengo consenso absoluto. Es más, yo le llamo el no perdón. Cuando uno hace una muestra de compunción, de estar compungido en términos reales, lo hace privadamente, lo puede hacer públicamente, pero contra los destinatarios, y aportando a que ese perdón o ese sentimiento pueda aplacar un poquito el dolor. Y sin duda Juan Carlos Cruz, y no solamente el resto de sus compañeros, también sacerdotes de la misma iglesia que fueron vetados, no creo que hayan sentido ese sentimiento en la expresión que hizo el cardenal. Okay. Alfredo, sobre la sedición. Sí, mira, para entrar sí, ya al tema en propiedad, ustedes como siempre son los que deciden cuál es la frase de la semana. Mira, el problema no es lo que dice la ley, eso da lo mismo. Weber decía la regla, el asilo de la ignorancia, como para burlarse de los usos de la ley cuando se quiere polemizar. Y era abogado. Y era abogado. El tema es otro. Cecilia establecía un parangón un poco para anular lo que está sucediendo con la presidenta Bachelet respecto del presidente Piñera. A mí, en regla general, y es una norma, a mí me molesta la descalificación, sobre todo a presidentes, porque detrás de un presidente hay una institución. No importa tanto quién encarna la institución, lo que importa es la institución misma, la dimensión sacra, que es un poco el cemento con el cual nosotros vivimos y de nuestra existencia colectiva. El problema está en que esta acusación de sedición, desgraciadamente la palabra es efectivamente imperfecta, es muy imprecisa, está excesivamente cargada y connotada por prácticas que a esta altura nosotros asociamos espontáneamente a golpismo. Y de eso no hay ninguna duda, pero lo que a mí me parece inaceptable es poner en el mismo rango al presidente Piñera respecto de las críticas de las cuales fue objeto, con las críticas que está haciendo objeto de la presidenta Bachelet. Yo nunca escuché por parte de la oposición, en aquel entonces Concertación, frente al presidente Pinochet, al presidente Piñera, eso sí que fue grave. Eso sí que fue grave. Eso en psicoanálisis se llama acto fallido. Sí, no, terrible. No, de hecho... Ordénate. Tiene un problema. Por favor, ordénate. Tiene un problema. No, yo nunca escuché de parte de la oposición concertacionista, que fue una oposición muy dura al presidente Piñera, que el presidente Piñera haya sido alcohólico, haya sido propenso a tomar medicamentos para tratar una posible depresión o enfermedad. Vale decir, un conjunto de cosas que hoy están circulando en el espacio público. Por eso que me parece completamente inaceptable el paralelo entre la crítica política en forma de la cual fue objeto el presidente Piñera y la crítica política de corte moralista de la cual está siendo objeto la presidenta Bachelet. Alfredo usa una expresión curiosa después de haber hablado del cardenal Zatti cuando se refiere a la presidencia como una institución sacra. No sé si escuché mal. Es correcta. Entonces resulta que tenemos una institución sacra acá, que es la presidencia de la República, y una institución no sacra, que es el magisterio de la Iglesia. Es correcto eso. Es solo para aclarar, lo que pasa es que el adjetivo sacro me llamó mucho la atención. No, de sacralidad laica, en todo caso. No sabía si es un chiste, una ironía. Correcto. Y en ese contexto, lo primero que uno tiene que decir es que, más allá de la frase del cardenal Zatti en la misa, no era misa Te Deum, aquí hay una torpeza de agentes públicos que es muy grave. O sea, Chile no es el de antes. Resulta que tenemos un senador de la República, de la región terremoteada, que se va 2 días después del terremoto a un mundial de rugby en Inglaterra, y significa, eso se está traduciendo en un escándalo nacional. O sea, no hay actos privados en las autoridades públicas. No existe eso de que una autoridad pública, como es un senador, como es un presidente, tenga un mundo resguardado
por ejemplo, posibles delitos que ha cometido el hijo de la Presidenta de la República. No, esto no se puede. Eso cambió. Estamos en otro mundo y en ese sentido los cardenales son ingenuos. No voy a usar una expresión más dura, pero son ingenuos porque pensar que fue la primera defensa que tuvieron de que un carteo entre ellos es una cosa que no es pública es un grave error y lo pagaron muy caro. O sea, yo hubiera preferido una disculpa, decir, perdonen por haber sido tan tonto. Okay. Cecilia, sobre lo que decía Alfredo en términos de la diferencia que establecía entre las críticas al presidente Piñera y las críticas a la presidenta Bachelet. Coincido con Alfredo que no existe una oposición más dura que la exconcertación actual Nueva Mayoría contra un presidente que es la que tuvo el presidente Piñera, incluso con burlas incluidas. Incluso con burlas incluidas. Pero concentrándome en lo que tú señalabas, no fue de la oposición donde salió el rumor de la renuncia. Fue la propia presidenta Michelle Bachelet quien lo señaló públicamente en una reunión con corresponsales extranjeros. Yo no he escuchado, y tal vez tú me puedes corregir, a ningún dirigente de la oposición referirse a las eventuales enfermedades que tú acabas de mencionar en forma pública ni en privado. Fue el senador Navarro que se las dio de doctor, pensando que La Moneda era un hospital clínico, que luego de reunirse con ella y los presidentes de la Nueva Mayoría, que desde marzo no se reunían, quien señaló que he visto a la presidenta de muy buen estado de salud. Eso es un error, un autogol, un error propio. Y vuelvo a insistir, y no es la oposición quien lo ha puesto sobre el tapete. Por lo tanto, yo compartiendo contigo que la presidencia de la República, sea quien esté, hay que respetarlo. La Nueva Mayoría es quien han instalado todos estos problemas que hoy día ellos tratan de culpar a la gente de la vereda del frente. Yo creo que hay un factor importante en el comportamiento respecto a Michelle Bachelet. Yo estoy muy lejos de querer exculpar a Michelle Bachelet de los problemas que ha vivido. Y supongo que cualquiera que haya leído las cosas que he escrito sabe aquello, pero creo que en este caso hay una diferencia sustantiva. El presidente Piñera perdió contra alguien concreto, conocido, con rostro, con voz establecida, que fue un conjunto de movimientos sociales, el más importante el estudiantil, pero no exclusivamente el estudiantil. Perdió, literalmente perdió contra ellos, en una rivalidad que él mismo se autoimpuso, entró en la disputa, creyó que podía ganar y perdió radicalmente. Y llegó al porcentaje que tiene hoy día Michelle Bachelet, perdiendo contra alguien. No, Michelle Bachelet es el más bajo. Ustedes están en margen de error, es lo mismo. Cuando nos vamos al caso de Michelle Bachelet, la derecha podrá decir, perdió sola. O podremos decir que perdió contra un fantasma. Porque resulta que la derecha no ha dado la cara, mientras tanto tenemos sucesivos insertos en los diarios financiados por no sabemos quién, ¿ya? Y un conjunto de personas en campaña de un conjunto de asociaciones empresariales o pseudoempresariales formadas para este activismo político, que ellos sí pueden ir a negociar por rama, por ejemplo, y no pueden los trabajadores, ¿ya? Y empiezan a presionar fuertemente para la reforma tributaria, para la reforma laboral, para la reforma educacional, con actores importantes como la Iglesia, con la intromisión de actores que están entre lo público y lo privado en ese sitio, en ese intersticio que está resultando muy grave, que es, por ejemplo, el caso de los lobistas, ¿ya? que van introduciéndose, que vemos hoy día el caso de SQM, ¿ya? donde el tipo que estaba en el área de los denunciantes contra el SQM es contratado por el SQM y pasa a ser un defensor, ¿ya? activo como presidente del directorio. Entonces, estamos hablando de una situación gravísima y resulta que nosotros consideramos que todo eso es normal. Y no es normal. A Michelle Bachelet se le ha puesto encima de la mesa un conjunto de acciones que se han hecho por la espalda, de un modo artero, aleve, y en ese sentido es negativo. Ahora, hay un porcentaje que es error de ella. Si ella va y está dispuesta, teniendo todas las excusas del planeta porque tenía un terremoto, para ir al Te Deum y saludar a Ezzati, está diciendo, me merezco gran parte del problema. Porque ella no debió ir al Te Deum, tenía la oportunidad perfecta, tenía todas las condiciones para decir, voy a estar en Coquimbo, no pasa nada, y para poder quitarle el piso a un tipo que había hecho lo que había hecho y que además se había sabido y no estaba dando las disculpas del caso. Creo que en esa situación... Estoy en completo desacuerdo contigo, ya citando a Weber de nuevo, esto se llama ética de la responsabilidad. ¿Era responsabilidad ir al Te Deum? ¿Tú eres laico? La que practicó la Presidenta de la República, incluso contradiciendo a su ministro del Trabajo, que dijo, no, me va a dar el gustito de no ir, dijo, aquí vamos todos. Esto es un deber republicano
y honra, perdona, a la presidenta de la República que no, ella bajo ninguna circunstancia. Bueno, es una opinión. Pero si él deshonró la institución presidencial. ¿Cómo vas a ir a honrar al que deshonró la institución presidencial? Estamos honrando instituciones. El cardenal que está en este momento no va a estar el día de mañana, la presidenta que está en este momento no va a estar el día de mañana, y ella en la ética de la responsabilidad del Weber que tú has citado, porque no lo cites para un lado y después no lo... Pero a mí me encanta, no tengo problema. Ella dice, la ética de la responsabilidad es que tenemos que ir a esto, y manda que todos sus ministros vayan, y es un gesto adecuado. Y dice Max Weber, la ética de la responsabilidad siempre debe estar acompañada de la ética de la convicción. ¿Tú estás seguro de que lo estás haciendo es correcto? Eso no puede estar aislado. No te comprendo. O sea, tú dices, la presidenta son arteros con ella, y tú ahora le clavas un puñal en la espalda por haber ido al Te Deum. Dices que es traidora, que se equivocó. No digo que sea traidora, digo simplemente que ella ha favorecido muchas de esas conductas porque castigó a su grupo cercano, que es lo que un político nunca debe hacer, y ha premiado a los que estaban más lejanos y a los que han hecho más en contra de ella, y por tanto, obviamente, el escenario se le pone difícil. Yo creo que tú has resaltado el problema esencial, que aquellas personas que se supone que están al lado de la presidenta la traicionan todos los días. Bueno, no es la posición... Lo dice su mejor amiga, no hay ninguna duda de eso, sí. La traicionan todos los días, lo dice su mejor amiga. Sí. Aquí el problema es nuestra propia coalición. Ok, Alfredo, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Es una cosa de traición interna o de fuego amigo, que es una expresión que se ha usado mucho en el último tiempo? Mejor, si es lo que usó la mejor amiga. La mejor amiga. Esther Ortiz, para que quede claro. A ver, yo no tengo ninguna duda que efectivamente una parte importante de la fuente donde vienen los rumores son de características de fuego amigo. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, y tienen nombre y apellido, dicho sea de paso, la crítica más brutal fue de parte de Carlos Figueroa. Y la crítica más dura, porque viene de un ex ministro de ella, fue de Pérez Lloma, para ponerlo con nombre y apellido esta historia. ¿Isaguirre? Mira el numerito que se mandó. Pero no es una crítica a la presidenta Bachelet, es una Todo crítica... funciona mal, salud funciona mal. No, pero es que ¿saben qué? Aquí tenemos que ordenar un poquito, tenemos que empezar a ordenar un poquito la manera de conversar. Estamos hablando acá de las críticas a la presidenta. La autocrítica general sobre el funcionamiento del gobierno, eso ya está hecho desde el famoso lema, que fue pésimo, por suerte que ya nadie lo utiliza, del realismo sin renuncia. ¿Ok? Ahí es donde se generó la autocrítica colectiva de un gobierno. Una crítica que ya estaba siendo ventilada desde antes que se generara esa autocrítica por parte de muchos analistas, Alberto, yo mismo, es decir, en varios espacios ya lo estábamos diciendo hace rato, que esta cuestión iba, no se estaban priorizando los proyectos de ley, no se estaba tomando en consideración que hay acá una débil capacidad política para gestionar las nuevas iniciativas de reforma, y así sucesivamente. El punto es otro acá, aquí es otro. El punto está en que hay un origen difuso, confuso, indeterminado, de una forma de criticar a la presidenta y de erosionar, por lo tanto, la dimensión sacra en vertiente laica de la institución presidencial, que viene de qué cosa, de los grandes grupos empresariales que financian insertos en los diarios, nadie sabe con qué firma, en materia de la reforma vocacional, por gigantescos insertos en todos los medios, en donde se hace literalmente una crítica, una especie de campaña del terror, y en donde solapadamente está la idea de que aquí hay un famoso desgobierno en donde el diputado Katz, que tiene la gracia de decirlo abiertamente, le pone al final del camino una conclusión. Aquí esto de terminar con renuncia, que ojo, no es el primer dirigente UDI que establece la posibilidad de que un gobernante de la antigua concertación, y en este caso la nueva mayoría, pudiese renunciar. Yo les quiero recordar a Ricardo Lagos, el almirante Arancibia, en calidad de senador electo en lista de la UDI, vale decir, en los partidos que son aliados de Cecilia y de Jaime, le pidió a Ricardo Lagos que renunciara y diera un paso al costado. Cecilia, ¿sí o no? que Katz haya abierto esa posibilidad o haya insinuado la posibilidad de una renuncia, ¿te pareció adecuado? No, yo creo que en democracia uno siempre espera que se cumpla el periodo presidencial. O sea, es lo que corresponde. Y uno lo que sí esperaría que se gobierne bien. Pero yo quiero volver un poco a la pasión de Alfredo. Se empezó a hablar de golpe blando, porque así se dijo, blando, no blanco, golpe blando, en contra de la presidenta Michelle Bachelet por palabras o acciones de la oposición.
Se empezó a hablar de golpe blando cuando, estando la presidenta Bachelet en gira, llega a La Moneda el expresidente Ricardo Lagos, se toma el patio de los Naranjos y, entre otras cosas, dice que mucha gente le ha pedido que dé orden al país, que vuelva para dar orden al país. Eso es una... Eso, no, esa es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, cuando se trata de poner el peso de la prueba en la oposición, frente a los propios errores de la nueva mayoría, frente a las soberbias de dirigentes como el expresidente Ricardo Lagos, que hoy día se cree el dueño del orden público, cuando uno pudiese recordar parte de su gobierno, y la verdad que ahí tuvo mucha ayuda de la oposición para seguir gobernando y terminar su periodo presidencial, la verdad es que uno termina diciendo, supera a las chilenas, como decías tú, hay hartos que son bien carepalo, bien carepalo. Y cuando uno termina, Daniel, finalmente sosteniendo, y en eso estoy con Jaime, que una cosa es la crítica a la presidenta, y ahí es donde yo también veo que hay mucha victimización propia de ella, que son autogoles. Ella se hace cargo públicamente de eventuales rumores privados. Eso, ¿qué otra cosa puede ser si no es una victimización? Pero ojo, no son privados. Ella se hace cargo una vez que esos rumores aparecen públicamente. Cuando ella habló de renuncia fue porque Tomás Moschetti lo había mencionado en una entrevista. Perdón. Ella fue la primera que habló en la reunión con la prensa extranjera, con los corresponsales extranjeros. Fue la primera vez que se habló en Chile de esa posibilidad, y después Tomás... Se lo mencionan porque eso estaba ya, se había mencionado. Ella lo dice, yo no pensaba renunciar, ustedes me ven, lo dice abiertamente, Luego estoy diciendo que ha sido correcto, estoy estableciendo el orden de los factores, era una palabra que ya estaba en la discusión pública. El orden de los factores es que ella mencionó esto por primera vez sin que nadie hubiera dicho una palabra al respecto frente a los corresponsales extranjeros, y podemos registrar si todo esto es público. Entonces yo creo, Daniel, y para terminar, que acá hay mucha responsabilidad propia de la presidenta Michelle Bachelet, que la estrategia de verdad es muy burda, Acá Sedición, yo comparto con Alfredo, lleva un origen de ruptura. Tiene una línea de quebrantar definitivamente a través de la violencia la institucionalidad. Entonces, cuando un senador de la República, como el senador Navarro, acusa a columnistas que no tienen un papel y un lápiz, no tienen un fusil y no tienen una metralleta, de dar su opinión, tratándolos de sediciosos, acá, ¿quién es el que amenaza? Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos con más de Estos Ciudadanos en CNN Chile. Estamos de vuelta en el encendido debate de Ciudadanos en CNN Chile. Para puntualizar, a 2 de abril es la primera mención al tema de una eventual posibilidad de que hubiera mencionado renuncia a la presidenta Bachelet. 8 de abril ella se hace cargo de ello en la reunión con los corresponsales extranjeros en La Moneda. Pero consignemos, Daniel, perdón, que en ese 2 de abril es en boca de Camilo Escalona, dirigente de... Es una pregunta que se le hace a Camilo Escalona. Sí. Es una pregunta que se le hace a Camilo Escalona. Sale de la boca de Camilo Escalona. O sea, más bien del silencio de Camilo Escalona. Claro. Lo que no sale de la boca de Escalona. Pero se entiende. Se ha planteado que hay una coyuntura muy compleja, que es la posible renuncia de la presidenta. Yo creo que eso es absolutamente imposible de considerar. Este fin de semana la presidenta ha demostrado que goza de buena salud, acallando rumores de cualquier tipo. Yo mismo hoy día publiqué en el diario El Mostrador un video defendiendo a la presidenta respecto a su conocimiento del caso de Cabal. Lo peor que le podría pasar a Chile, por supuesto, es que hubiera una renuncia, una situación de desbalance, de enredo constitucional, como sería que la presidenta renunciara y hubiera que reemplazarla antes de que termine su periodo el año 2018. De manera tal que yo creo que hay que dar vuelta a la página de este tema. No da para más, la presidenta va a seguir gobernando. Creo que frente a una eventualidad como la que tenemos el jueves, hay que estar muy unidos, todo el mundo lo ha manifestado, quiero decir, el fallo Laya. Y vamos para adelante. Vamos para adelante, Alberto. ¿Cómo queda el tema del liderazgo presidencial post-terremoto? Porque evidentemente esto cambia de alguna manera el clima político. No, yo creo que esto ha resultado para Michelle Bachelet bastante positivo. Tuvo un
una gestión del terremoto relativamente limpia, las cosas que se habían planificado que tenían que acontecer acontecieron. El aprendizaje respecto al tema del tsunami se vio, es un aprendizaje institucional, no un aprendizaje solo del gobierno, habrá que decir, es un aprendizaje que seguramente involucra las cosas que se hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, las cosas que se hicieron durante este gobierno, o sea, es un aprendizaje general. Lamento sí que en general aprendamos como por fase, o sea, tuvimos terremoto y tsunami en el 2010, aprendimos fundamentalmente lo del tsunami, que es donde teníamos un desastre. La parte de terremoto, esta vez tuvimos algunos problemas, una información inadecuada al principio, se corrigió nuevamente los datos que venían de Estados Unidos, eran mejores y eso es algo que históricamente no pasaba en Chile, por tanto habrá que preguntarse si efectivamente la red sismológica está funcionando, o sea, hay una serie de preguntas que hacerse, pero yo creo que Michelle Bachelet, sumando y restando, sin duda, el cambio de clima le viene muy bien. Y además hay una serie de cosas añadidas. Los terremotos, que parecen muy malas noticias para los gobiernos, en general, salvo que tengan una gran catástrofe, son bastante buenas noticias. Parte importante del crecimiento del producto que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera deriva del terremoto del 2010, la reconstrucción, genera una economía semi-keynesiana de fuerte inversión pública que genera crecimiento económico. Y si bien la reconstrucción de este terremoto va a ser menor porque no está en el centro de la población del país, tiene mucho menos densidad poblacional la zona, lo más probable es que haya un porcentaje del producto que crezca gracias a las inversiones necesarias del terremoto. Por tanto, yo creo que para Michelle Bachelet esto, sumando y restando, le significa un respiro importante. ¿Cecilia? Yo coincido con Alfredo y cada día me convenzo más que así como las relaciones internacionales son temas de Estado, como dicen todos los gobiernos y se unen, como lo que va a suceder el jueves en torno al diferendo con Bolivia, la excepción preliminar. Yo creo que los temas de emergencia y de prevención civil tienen que ser temas de Estado, tienen que ir traspasándose de gobierno a gobierno cada avance que se va haciendo. Y efectivamente nos dimos cuenta hoy día en el manejo que ha tenido el gobierno y la presidenta en particular, el ministro del Interior, la ONEMI, en este nuevo terremoto, de que sirvió. Las evacuaciones preventivas que se hicieron en el gobierno del presidente Piñera, 7 millones de personas a lo largo del borde costero, hubo tranquilidad en términos de poder evacuar y ya existía una cultura en torno a lo que significa esto. Ahora, distinto es lo que viene y ahí es donde uno espera que también exista una reacción acorde a lo que se espera a los damnificados de la zona más afectada, la región de Coquimbo en particular, que es la reconstrucción. Y ahí los gobiernos de la presidenta Bachelet nunca han demostrado buena gestión. Y yo creo que es una gran oportunidad para lo que viene, de que con esto también de vuelta, así como dio vuelta lo del 27 de febrero del 2010 en manejo de una crisis, un terremoto con un tsunami, pueda demostrar que su gobierno también es capaz de reconstruir. Sí, mira, yo voy a arriesgar una hipótesis, puede que me equivoque, ¿eh? Efectivamente, esto es una oportunidad importante para el gobierno. Y a mí me parece que la presidenta Bachelet ha encarado bien, personalmente, corporalmente, ha enfrentado la crisis yendo a terreno con escasísima seguridad, dicho sea de paso. Y eso creo que está tomando riesgos que son dignos de elogio. Pero desde mi punto de vista, aquí es donde viene la hipótesis que arriesgo, esto va a ser un veranito San Juan. O podría ser un veranito San Juan en el siguiente sentido. En el sentido en que es probable que en unos pocos días más, independientemente del resultado de La Haya, es muy probable que el desorden de la nueva mayoría se reactive. Con la misma intensidad de siempre, bajo este gobierno, incluso eventualmente con más. Y por una razón muy simple. Porque lo que está en juego es un cierto diseño de sociedad. Y es una disputa por la hegemonía de las ideas, que la derecha la está perdiendo por paliza, pero en donde se están enfrentando al interior de una misma coalición dos alas, si ustedes prefieren, o dos sensibilidades diferentes, que para lidiar con ellas se requiere de una gran capacidad, de un gran liderazgo político para poder armonizar dos extremos que tienden a rechazarse mutuamente, recíprocamente. De hecho, la virulencia del tono intra-nueva mayoría yo nunca la había visto. Algunos retrotraen el problema actual
al antiguo debate de fines de los 90 entre autoflagelantes y autocomplacientes. Yo considero que es una tontera, no tiene nada que ver. Porque el nivel... Eso era un debate. Eso fue un debate. Claro. Y de hecho fue abortado así, por Eduardo Frei, porque en algún momento se aburrió y dijo hasta aquí llegamos y se acabó el debate. Digamos. Esto es mucho más profundo, porque aquí la presidenta encarna un programa de reformas y de transformaciones que es el más avanzado que hemos visto desde 1990. Pues bien, la principal amenaza a esa impronta, a esa profundidad del proyecto reformista está dentro y no fuera de la nueva mayoría. Jaime, ¿estás de acuerdo con eso de que la derecha se queda un poco fuera de esta colisión de Como de dije alguna vez en este mismo lugar, la derecha hoy día no tiene existencia, no tiene un proyecto, no tiene la unidad suficiente, hay N candidatos que parecen que quieren ser presidente y en ese sentido efectivamente tiendo a coincidir con Alfredo de que la pugna esencial por el control político, el control de las ideas, está en este momento jugándose en la nueva mayoría, en una forma bastante cruenta. Y respecto a este veranito de San Juan, perdón que me apropie de tu, ya que estamos en primavera, de tu expresión, tiendo a coincidir con una argumentación mucho más simple. Es como, en un sentido heideggeriano, que nosotros hubiéramos sido arrojados al mundo como país y vivimos de ruido en ruido, en ruido, en ruido, y nada dura. O sea, efectivamente, de aquí a 3 días vamos a estar hablando La Haya, el otro fin de semana no sé qué vamos a estar hablando. O sea, como que las circunstancias nos viven desde fuera como país y es muy difícil mantener el rumbo, el liderazgo, si no hay una coalición política fuerte, que la nueva mayoría no lo es, detrás de la presidenta, y con una presidenta que ojalá repunte un poco dentro de la reconocimiento ciudadano en las encuestas la próxima semana, pero que evidentemente, creo yo, se va a encontrar con otros traspiés a lo largo de las días o semanas que vienen. La pelea dentro de la nueva mayoría o concertación 2.0, que son las dos almas que están en juego en este momento, es muy dura. Y yo creo que en la medida en que se acerquen los periodos eleccionarios, alcaldes el próximo año, eso va a ser a cuchillo. Por lejos, el tema más comentado hoy, al menos, es un tema que puede parecer anecdótico, pero el más comentado hoy es lo del senador Pizarro y su viaje al Mundial de Rugby. Recordemos que Pizarro es senador por la región de Coquimbo. Él viaja después de haberse producido el terremoto. Ex seleccionado nacional de rugby, de hecho, sí. Jorge Pizarro. Hay una cosa con los políticos rugbyistas, ¿eh? Pizarro, Alamán, en fin. Sí, hay varios. Sí, claro, fue, por cierto. Sí, en pasado lo voy a decir. No, pero los dos fueron, claro. Yo fui testigo cuando le iba a hacer un tackle al senador Navarro en el hemiciclo y me interpuse entre ellos. Navarro tenía todas las de perder, el pronóstico era muy malo. Pero parece que se hizo un autotackle, yo no sé si eso existe en rugby, pero da la impresión de que fue más bien esa la jugada, ¿no? No, sin duda es un error significativo, no cabe ninguna duda de que se metió en un lío prácticamente, además de un modo muy obvio, o sea, una situación que es insostenible. Parecía que, lo que pasa es que yo creo que se acostumbran muchas veces cuando de repente cometen errores y no tienen consecuencias. Lo que le pasó con el tema del pisco en la reforma tributaria no le pasó mucho. Los problemas con SQM no le significaron, uno se acostumbra a cierta sensación de impunidad y creo que de repente una cosa que parece más sencilla, más banal, puede ser mucho más comprensible y más ilustrativa y resulta que yo creo que esto puede significar para él algo mucho más grave que cosas más profundas, más interesantes, de mayor resonancia política. ¿Por qué ocurre eso? Tiende a ocurrir eso, no quiero generalizar en nuestra política, que cosas que parecen tan evidentes desde fuera que ¿cómo puede hacerse algo que se va a ver tan impresentable? Sí. Ocurre en este tipo de cosas. Disculpa, lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que es muy simple. Nosotros tenemos una profundidad de comunicación política muy débil, muy tenue. Y ante eso, lo único que funciona son los dibujos simples. Cuando el dibujo es simple, cuando uno dice, oye, yo estoy denunciando a los políticos del abuso de las empresas, y después descubro que los empresarios resulta que financian a los políticos, yo hago el dibujo completo y digo, entonces este problema es grave. Ahí tengo el dibujo. Los chilenos necesitamos el dibujo muy claro porque los noticieros no dan noticias. ¿Ya? La prensa escrita, en general, nos encontramos con un manejo comunicacional y a los chilenos no les importa la política además. Entonces, frente a esa situación, obviamente, necesitamos que nos hagan un dibujo. Y el dibujo son los mails clarísimos como el de Moreira y cosas así. Y en este caso, el dibujo es bastante claro. Se fue a una cosa menor, ¿ya? Frente a una situación grave y resulta que es bastante evidente. Yo creo que se han acostumbrado y las costumbres cuesta que se pasen, Daniel.
la mayoría de los parlamentarios a creer que tienen cierta protección. Y la protección viene dada por el gremio. Para la única cosa en que la mayoría de los parlamentarios siempre van a coincidir es para protegerse entre ellos mismos. Y lo hemos visto en la asignación. Pero pasó con el gobierno de Piñera en el Mundial, ¿no? Y lo hemos visto, o sea, el presidente Piñera no fue al Mundial pero y se quedó, hubo ministros se quedó y pasó, vio los partidos con los damnificados del terremoto. Me hago cargo del presidente. Pero en este caso del senador Pizarro, él me da la impresión que sintió que bastaba con subirse al avión presidencial con la presidenta Bachelet, que lo hizo, o sea, lo hizo, hacer el paseíto, ¿verdad? El paseíto que es como también es como protocolar, sí. Dar algunas manos, un par de besos, abrazar a la señora y con eso salía disparado. Y con eso salía disparado, ¿verdad? Al Mundial de Rugby, que le tiene que gustar mucho. Me habría encantado estar y viendo el jaque de Nueva Zelanda, qué cosa más entretenida, pero siento que su responsabilidad y su deber claramente en esos minutos es con sus electores. Uno se puede preguntar qué puede hacer, va a ayudar con la pala, va a ayudar. Hay algo que se puede hacer que se llama gestión. Sobre todo cuando eres un parlamentario de gobierno y donde, no me cae ninguna duda, muchos de los CEREMI, los directores regionales, tal vez hasta el intendente, fue propuesto, por no decir puesto, por él mismo. Entonces hay mucho lo que se puede hacer y finalmente tienen que ser sus electores los que evalúen la conducta de su parlamentario. Como muchos creen que está recién reelecto y a muchos les pasan, creen que la memoria es frágil y el olvido va a ser... De aquí al 2021. Claro, y el olvido va a ser creciente. Sí, pero la pregunta que formula Daniel sigue en pie. ¿Por qué estas cosas ocurren? Y solo para terminar, Alfredo, yo creo, y voy a insistir porque lo he dicho en este programa, que Chile cambió. Y muchos personajes que participan activamente en la política no han entendido ese cambio. Sienten que cumplir con la ley es el techo. Y yo creo que hoy día la gente castiga mucho más la inmoralidad, si uno lo quisiera decir así, o el parámetro moral, el parámetro ético, por sobre la ilegalidad. Vale decir, mentir es más grave, no cumplir es más grave, prometer y no responder es más grave que incluso cometer un ilícito. Y me parece que es súper correcto. No, sí, eso hay mucho de cierto en lo que dice Cecilia, pero primero, deschilenicemos esta discusión. Esto no solamente pasa en Chile. Esto pasa en todas partes. Recientemente al primer ministro francés Manuel Valls le ocurrió un fenómeno muy parecido en donde fue a ver la final de una Champions, si no mal no recuerdo, son algunos meses atrás con sus hijos en avión del primer ministro, pagado por todos los contribuyentes y tuvo que primero dar excusa y en segundo lugar reembolsar el gasto, lo cual fue, dicho sea de paso, un error. En el siguiente sentido, era mucho más barato viajar en el avión del primer ministro que en avión comercial, porque el primer ministro francés no puede desplazarse sin guardia personal y eso es carísimo. Pero en fin, el punto es el siguiente. Aquí, efectivamente, en la política es un asunto de formas, además de actos de habla. De formas, de símbolos, de liturgias. Y sacros. Con un origen efectivamente sacro. Y lo que le sucede al senador Pizarro, después de muchos otros, es que por las razones que fuesen, releva más bien de la psicología política este tipo de cosas, hay un fenómeno de pérdida del sentido de la realidad. En donde esa idea de pérdida del sentido de la realidad la describe bien una frase que la acuñó observando los rituales monárquicos británicos, un gran antropólogo llamado Gertz, cuando decía una idea tan tonta y tan profunda como la siguiente: una duquesa deja de ser una duquesa a 200 metros de su carroza. Vale decir que para ser duquesa no solamente hay que serlo, hay que parecerlo. Pues bien, eso es el problema que está enfrentando hoy día el senador Pizarro. Olvidó que finalmente el aura del senador, sobre todo en un momento en donde sus electores, en realidad los electores que habitan en la región, porque no es que sean electores personales, los electores están experimentando una catástrofe y hay una difusión del rol. Y definitivamente se equivocó, no sé cómo lo va a arreglar, yo creo que no tiene arreglo, para serles completamente franco, pero al mismo tiempo, para ser crudamente realista, el senador Pizarro tiene todavía por delante 6 años de senaturía. Por eso te digo, que la memoria es frágil, como muchos dicen. Yo creo que más allá, haciendo zoom out respecto a la situación del senador Pizarro, creo que en Chile tenemos una gran oportunidad de
de chilenizarnos, en el sentido de que estos fenómenos que antes estaban en la impunidad, en el secreto, porque no se sabían, no se conocía que la persona viajaba, hacía esto o lo otro, y lo dije antes para el cardenal Esati, ya no es posible. O sea, en Chile hoy no es posible que una autoridad pública se mueva sin que la gente opine y sepa. El secreto no existe. Y seguir el paradigma que ha cruzado nuestro espectro político por muchos años, de que el secreto es posible, yo creo que es un paradigma que hay que romper. Y no es que terminó, es absolutamente, está finito. Y creo que en ese sentido hay dos valores o dos entes que son fundamentales. El primero, dado que estamos en el Día del Trabajador de la Radio, y mandamos un saludo a todos, a ti también, que eres trabajador radial, Cecilia, a ti también, tú también, Alberto, yo también, no, somos trabajadores radiales, estamos... Felicidades a todos, pero a lo que vamos, es que la prensa hoy día es implacable con cada cosa que huele a secreto, estalla, o sea, donde huele una cosa que está como oculta, ¡fum!, los medios de comunicación lo van a iluminar con un foco LED moderno y va a hacer que estalle. Y segundo, la democracia directa, no a través de representantes que representan las redes sociales. Tú decías en Twitter hoy día, una de las cosas más comentadas es esto del senador. Es así, la opinión pública está alerta y yo creo que hay que decirlo al revés de lo que la mayoría de la gente piensa. Es una crisis para bien. O sea, que nos permite sanar, que nos permite tener una clase política más transparente, más obligada. Y de hecho, después de la propuesta de Engel, con muchos dientes apretados de los propios parlamentarios, yo creo que van a salir formalmente allí algunos acuerdos que hagan que efectivamente este 3% del que goza de aprobación los partidos políticos, o el 15, 16 o 14, lo que fuere el Parlamento, tiene que subir, y si no sube estamos en un problema muy grave. No estoy seguro que esto sea para bien, ¿eh? Permítanme discrepar en esto, porque una sociedad hipertransparente es una sociedad que se presta al voyerismo, es una sociedad que puede terminar en la condición malsana. Claro. Sí. Por lo tanto, si bien efectivamente todos aquellos que quieren ser candidatos a algo por la vía del sufragio universal y eventualmente ganarse el favor del príncipe si quieren ser ministros, van a tener que pensarla varias veces, digamos, porque esto implica dos cosas. Implica una renuncia finalmente a dimensiones humanas, la condición humana también está hecha de bajas pasiones, a la dimensión humana básica, arcaica, que no es llegar y hacerlo y lograrlo. Y en segundo lugar, porque yo sé que esto es súper incorrecto lo que voy a decir, pero la alta política, que suena ya mal hablar así, pero la alta política existe, hay momentos en que la alta política demanda discreción. Exige, no quiero decir secreto, porque suena también horrible, pero exige moderar la hipertransparencia. Yo creo que el caso de Pizarro efectivamente es un caso reprobable, dadas las formas a las cuales, dadas las formas políticas que infringió. Pero no todo puede ser objeto de transparencia. Es decir, no me parece, no me parece deseable. Porque, perdona, ¿sabes por qué? Porque lo que se juega acá finalmente es un ideal de mandatario o de representante. Algo así como santos laicos, que me parece de un profundo irrealismo y además que no me parece que sea deseable. No, a lo que voy es, te veo deprimido. Hoy día yo creo que vamos para bien, que vamos a un mejor país, y a lo que voy es que aquellas cosas que se dice van a ser privadas, se debe declarar que son privadas. O sea, vamos a hacer esta negociación con otro país y lo vamos a hacer privadamente por las razones que tú... O vamos a hacer esta sesión del Congreso sobre defensa, lo vamos a hacer privadamente. O el encuentro famoso del gobierno, ¿no es cierto?, el cónclave famoso, se dijo, esto va a ser en secreto, sin prensa, etc. Lo que no soporta la opinión pública y la prensa es, hagamos como que no se sepa.
cuando en realidad no se declaró que iba a ser. Ya estamos en el tiempo, solamente nos queda tiempo para algo muy importante. El Giuseppe Verdi de este programa, Alberto Mayor, va a hablarnos de ópera. Sí, bueno. ¿Vas a cantar? No. Yo sé que a la gente le interesa la ópera y la ópera política en particular. Yo sé que ya el 90% se fue el canal. El viernes, sábado y domingo en la Feria Chaco, en la estación Mapocho. El viernes a las 8 de la noche y el sábado y el domingo 3 veces desde las 6 de la tarde en adelante va a estar una ópera política, un fragmentito de 10 minutos de una ópera que se monta completa el próximo año, esta vez sobre una pieza sobre Angela Merkel. A la gente que le interesa la política internacional, además, ya quedó menos todavía, yo lo sé, pero si usted quedó, puede ir el viernes, sobre todo, es abierto, es afuera de la estación, es gratis, por tanto, no hay que pagar la entrada a la Feria Chaco, el sábado y el domingo es adentro, así que si usted quiere ir a la feria, puede pasar también a ver esta obra. Está compuesta por Miguel Farías, que es un gran músico chileno, y el libreto es de mi parte, por eso estoy haciendo la promoción, así que... ¿Cómo se llama? Pero lee bien, porque ahí se puede entender la sedición. La seducción de Ángela. La seducción de Ángela. Es una obra sobre Angela Merkel y las políticas... Es una obra sobre las políticas de austeridad de Angela Merkel. Siempre sean gratuitas y sin fines de lucro. Tenemos de calidad también, eso falta por saber. Los únicos fines que puede tener en términos económicos son opuestos, solo son gastos. Porque es una crítica a la austeridad, no íbamos a hacerlo ganando dinero, o sea, tiene que ser perdiendo. La seducción de Ángela, entonces. Sí. Muchas gracias, Alfredo, Jaime, Alberto, Cecilia, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes también. Y esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana en Ciudadanos de CNN Chile. Nos vemos el próximo lunes. Me he sentido expuesto a una crítica descalificadora como a la que muchos de los aquí presentes han experimentado. Me valgo de la oportunidad para pedir perdón a quienes pueden haberse sentido ofendidos